Meditemos. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, a partir del versículo 1 al 8, menciona: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, que tocó esto tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Evangelio consiste en llegar a establecer una verdadera relación personal con Dios y nuestro Señor Jesucristo, y esto no se logra a través de un ejercicio académico o por medio de hipnosis o practicando ritos y tradiciones religiosas. Solo aquellos que han experimentado un verdadero encuentro personal con Dios pueden llegar a conocerle, y de ahí la importancia que todos nos aseguremos que vivir esta maravillosa experiencia sea una parte central de nuestra vida. El llamamiento de Isaías es sorprendente y nos enseña la importancia de experimentar un auténtico encuentro con nuestro único Dios. Si nos damos cuenta, no fue sino hasta que murió el rey Usías que Isaías pudo ver al Señor. Usías fue uno de los reyes de Judá, el cual llegó a ser un hombre bueno que Dios usó para la bendición de la nación. Dios permitió que por su rectitud Jehová lo pudiera bendecir y le permitió tener grandes victorias. Esto en 2 de Crónicas 26, 3 y 4 menciona: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. También Dios le permitió realizar grandes obras a favor de su nación. Además, tuvo un poderoso ejército, tuvo muchas armas y grandes inventos que usaba para la guerra. Lamentablemente, cuando fue poderoso, su corazón se enalteció delante de su Dios para su ruina y tuvo un triste final. No cabe la menor duda que Usías fue un hombre de mucha bendición para su pueblo, y muchas personas debieron haberle admirado y tenerle un gran cariño por ser un gran siervo de Dios. Pero lamentablemente este se equivocó al final de sus días y por ello fue castigado. Y algunos opinan que Isaías era una persona que llegó a admirar tanto a Usías que esa admiración le impedía ver la gloria de Dios. Por ello, el Señor tuvo que aparecérsele para que su mirada estuviera únicamente en él. Por ello el texto dice que fue hasta que Usías murió que Isaías pudo ver al Señor en toda su gloria. Muchas veces los hombres no pueden ver la gloria de Dios, porque su mirada está puesta en otras cosas o personas, ya sea en ídolos, personas que quizás admiran desmedidamente, o en sus propias personas, idolatran sus cuerpos humanos o grandes habilidades físicas o intelectuales, o están atrapados en sus pecados. Pero no será hasta que pongan su mirada en Dios que podrán ver su gloria. Por eso necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios. Necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios, porque sólo así veremos su gloria.
después que Isaías quitó su mirada de Uzías, pudo contemplar en toda su majestad la gloria del Señor, y realmente fue impactante lo que vio. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Conocer a Dios es totalmente impactante, y cuando esto pasa, la vida no vuelve a ser igual, ya que cuando Dios se revela a la vida de los hombres, estos no pueden resistir su gracia irresistible, la cual transforma totalmente sus vidas, de tal forma que estos llegan a conocer al único y verdadero Dios. Esta visión debió de haber dejado a Isaías totalmente perplejo, y esto es lo que el hombre necesita: un verdadero encuentro personal con el Señor, que lo quebrante totalmente y le permita conocerle, porque en esto consiste el verdadero evangelio, en establecer una verdadera relación personal con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro amado Padre Celestial, en conocerlo, no a través de métodos académicos o creencias religiosas, sino como resultado que Él es revelado, y esta revelación, a través de su Espíritu Santo, de su persona, que impacta totalmente la vida de aquellas, y la vida no vuelve a ser igual para nadie, y aquellos que experimentan esta experiencia jamás se apartan de aquel que los ha llamado. También necesitamos tener un encuentro personal con Dios, porque al contemplar su majestad y santidad, nuestro corazón se quebranta ante la realidad del pecado. Al contemplar esta majestuosa visión, Isaías se quebrantó al reconocer la maldad de sus obras y la santidad de Dios. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Dios llama al hombre, su llamamiento produce en el hombre que reconozca la vileza de sus pecados y la necesidad de ser limpio de toda esa maldad para poder permanecer delante de su presencia. Y esto conduce a la confesión de nuestros pecados y experimentar un verdadero arrepentimiento. Después que Isaías tuvo esta increíble visión y reconoció su maldad, el Señor le limpió de su pecado, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nosotros también necesitamos experimentar esta gloriosa experiencia, ya que cuando Dios habla al corazón del hombre y viene para establecer esta relación personal, el hombre es quebrantado y llevado a un verdadero arrepentimiento, y Dios le perdona de toda su maldad a través de nuestro Hijo y Señor, Salvador Jesucristo. Finalmente, cuando el hombre experimenta un verdadero encuentro personal con Dios que lo lleva a un verdadero arrepentimiento y lo transforma totalmente para convertirlo en un hijo legítimo de Dios, su vida es dedicada por completo a su servicio y vivir el resto de sus días para Él. Después de todo esto, Dios le hizo el llamado a Isaías para ser su profeta, y éste aceptó. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La única manera de que no retrocedamos en este mundo al llamamiento que Dios nos ha hecho y dejemos totalmente al pecado es teniendo un auténtico encuentro personal con Dios. El llamamiento de Isaías nos enseña de la importancia de tener un verdadero encuentro personal con Dios. La visión que tuvo fue tan impactante que cambió el resto de su vida, y así ocurre en la vida de aquellos que realmente han conocido a Dios. La vida no vuelve a ser igual. Como vemos en estos versículos, un verdadero encuentro con Dios produce resultados que nos ayuda a poner nuestra mirada únicamente en Dios y hacer morir todos nuestros Uzías, aquellas cosas que desvían nuestra atención de Él. Nos permite contemplar en toda su plenitud la grandeza de su gloria, nos hace reconocer nuestros pecados y nos conduce a experimentar un verdadero arrepentimiento, nos permite experimentar el perdón de Dios y ser limpios de nuestros pecados. Crea en nosotros una convicción
que nos ayuda a nunca retroceder y servirle para siempre. Por esto, amado hermano, amado oyente, lo invito a que acepte a nuestro Señor Jesucristo a que habite en su corazón, pidiendo que perdone sus pecados y reconociéndolo que lo acepta como el Señor y Salvador de su vida. Esto permitirá un verdadero encuentro con nuestro único Dios y Salvador. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu gran fidelidad. Por todo lo que has hecho en nosotros, tus hijos, te pedimos que nos muestres la importancia de un verdadero encuentro con nuestro único Dios y Salvador. Que siempre estemos atentos a tu voz y a tu dirección, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Te lo imploramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos en Cristo, bendiciones.